cuando se refieren a un servidor, simplemente me digan Manolo, porque así es como me dicen mis amigos, y los profesionales, al menos es mi opinión, pues no tenemos pues títulos, ¿no? Entonces a los amigos no le llamamos, a menos aquí, licenciado, químico, ingeniero, no, aquí nos habla por el puro nombre. Entonces lo que yo quiero hacer para ustedes es un amigo. Entonces, no sé si ya estén viendo ahí la presentación. Sí, doctor, está muy bien. Con el permiso de ustedes voy a apagar para no distraer mi audífono y mi cámara. Estaremos atentos al desarrollo. Cuando guste, doctor. Perfecto. Ahí ya se ve la siguiente diapositiva. Sí, ya ha cambiado. Hematopoiesis. Excelente. Ok. Fíjense, la hematología como materia no es difícil. Simplemente hay que saber cómo entrarle. Es como jugar ajedrez. Lo que yo voy a tratar de hacer con esta secuencia de pláticas es enseñarles a jugar lo que yo he llamado el ajedrez hematológico. Jugar ajedrez es aprender a mover las piezas. Si saben mover las piezas, saben jugar. Ya que quieran ganar, esa ya es otra historia. Entonces, yo les voy a enseñar a mover las piezas de tal manera que ustedes siempre puedan llegar a un diagnóstico. Para mí, la persona que más tiene que saber de las citometrías hemáticas o biometrías hemáticas, no sé cómo le refieren en su país, es el químico. Así de sencillo. Para mí, usted la hace, usted la interpreta. Si no, ¿para qué anda haciendo? Colaboramos directamente con los amigos doctores, médicos, pero el trabajo de todo químico que se respeta es dar su opinión como profesional de laboratorio. Yo me voy a estar refiriendo a lo largo de estas sesiones de cómo sugiero que puedan ir reportando las cosas cuando ustedes las están viendo al microscopio. Puede ser que a lo mejor tengamos observaciones que son muy comunes, como decir microcitosis, hipocromía, anisocitosis, codocitos, poiquilocitos y así. No es que esté mal, simplemente para mí no es lo más prudente. Yo necesito que usted, que analiza un resultado y que vea el microscopio, tenga esa capacidad de análisis total para interpretar e incluso dar un probable diagnóstico. Y eso, nada más denme un poquito de tiempo, que de eso me encargo yo. Para poder empezar a hablar de todo lo que tenemos que saber como patología, es importante saber algunas cuestiones muy sencillas que tienen que ver con los conceptos. Si tenemos mal un concepto, no esperen resultados buenos. Si el concepto es malo, simplemente no hay manera de hacer un diagnóstico. Tienen que hacer frotis sanguíneos o extendidos sanguíneos bien hechos. Para poder hacer un frotis se requieren 5 microlitros de sangre colocados con una pipeta automática o micropipeta, como le quieran decir, hechos en portaobjetos nuevos. Todo paciente necesita y tiene derecho a un portaobjetos nuevo. Si empezamos a reutilizarlos, la calidad para estos fines no es la mejor, diría mi madre. Si lo vas a hacer mal, quítate, mejor yo lo hago. Eso dicen las mamás aquí en México y tienen toda la razón. Solamente hay una cosa peor que no hacer las cosas, y eso es hacerlo mal. Y tiene todo sentido. Nosotros trabajamos para los pacientes. El patrón se llama paciente. Por lo tanto, me da muchísimo gusto que ustedes me regalen un poco de su tiempo para escucharme en lo que yo les puedo enseñar con la experiencia que voy teniendo. Entonces, fíjense, las células sanguíneas se producen gracias a un proceso que se conoce como hematopoiesis. Y esa hematopoiesis se da en varias zonas. Esto que les voy a decir es sumamente importante porque cuando empecemos a hablar de otras cosas, van a entender de dónde vienen las células. Usted, mi querido químico que me escucha, tiene que saber clínica también. Un químico sin clínica
no es nada. Una cosa son lo que da el equipo, los numeritos pues, otra cosa es lo que yo veo al microscopio, que es muy bueno, y otra cosa es los síntomas que tienen los pacientes. ¿Quién es esa persona que tiene que juntar todo? Correcto. Ustedes. Usted que me escucha, tiene que juntarlo todo. Y todo empieza gracias a un proceso que se llama hematopoiesis, que es el proceso mediante el cual se producen las células sanguíneas, y esto van a ser eritrocitos, leucocitos, plaquetas, y derivan de una célula que se le conoce como célula tronco hematopoyética, que es una célula pluripotencial, que quiere decir que da lugar a varias líneas celulares. No es totipotencial porque no produce todas las células del cuerpo, sino pluripotencial porque produce varias. Cuando nosotros ya estamos aquí grandotes, ¿verdad? Ya la hematopoiesis se establece específicamente en la médula ósea, pero no tienen que olvidar que antes de que la médula ósea produzca células sanguíneas, existieron otros órganos que hicieron este papel, es decir, un papel de hematopoiesis, y son el saco vitelino, que fue la primera zona donde se producen células sanguíneas, que obviamente ya no existe en nuestra vida, el hígado, el vaso y al final la médula ósea. La hematopoiesis en el hígado y en el vaso es una hematopoiesis que se le conoce como intravascular, es decir, las células sanguíneas se forman dentro de los vasos sanguíneos. Ojo con eso, la hematopoiesis en el hígado y en el vaso es intravascular, que quiere decir que se forman dentro de los vasos. Pero la hematopoiesis en la médula ósea no es intravascular, es extravascular. Es decir, las células sanguíneas se producen por afuera de los vasos. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder nacer, literalmente nacer a la circulación, tienen que pasar por espacios muy pequeños que están determinados por las uniones entre células endoteliales. Las células endoteliales son células que le dan la forma a los vasos sanguíneos. ¿Esto qué quiere decir? Que las células tienen que ser extremadamente flexibles para que puedan salir de la médula a la sangre. Ojo con eso. Extremadamente flexibles para que nazcan de la médula hacia la sangre. Los leucocitos, las plaquetas, los eritrocitos son muy flexibles, pero resulta que los precursores de los eritrocitos, que se llaman eritroblastos, es el nombre más actual, eritroblastos tienen un núcleo, pero ese núcleo es muy rígido. ¿Por qué es importante esto? Porque esa rigidez nuclear no le permitiría nacer de la médula a la sangre porque le estorbaría el núcleo que es rígido. Entonces, para que las células como los eritrocitos nazcan, se tienen que deshacer del núcleo. Y una vez que queda el puro citoplasma, puede nacer al interior o a la luz de los vasos sanguíneos. Pero la hematopoiesis en el hígado y en el vaso, dije que se daba de manera intravascular. Las células ya están dentro. ¿Por qué tengo que decirles esto? Porque muy seguramente ustedes van a encontrar, cuando revisen el microscopio, eritroblastos. Y los van a reportar. Pero lo más interesante del punto es, esos eritroblastos no vienen de la médula ósea, vienen del hígado y del vaso. ¿Por qué sé que no vienen de la médula ósea, que no se produjeron ahí? Porque como dijimos que anatómicamente el núcleo es muy rígido, no se va a poder pasar a través de estos poros muy pequeños con esa situación nuclear. Pero si yo ya los encontré en circulación, quiere decir que el hígado y el vaso reasumieron un papel de hematopoiesis que ya no le correspondía. Es decir, es un punto interesante que usted tenga que decirle al doctor, doctor, encontré 5, 10 o 20 eritroblastos por cada 100 leucos.
Y esto sugiere que hay una hematopoiesis extramedular. Entonces la pregunta es, ¿por qué se activó la hematopoiesis? Y es lo que vamos a tratar de ir viendo en cada uno de los puntos. Las hematopoyéticas son células madre, tienen una forma de división asimétrica, que quiere decir que cuando se dividen dan otra célula tronco que las hace perpetuables, pero también una célula con un mayor grado de maduración, que se llama célula formadora de colonias GEM. G de granulocitos, E de eritrocitos, M de monocitos y la otra M de megacariocitos. Es asimétrica. Eso es importante. Y son pluripotenciales, que ya lo mencionamos, porque dan lugar a varias líneas celulares. La médula ósea es como una telaraña. Literalmente es como una telaraña, donde quedan pegadas como moscas las células sanguíneas. Esas células que hacen como una red, como las veces de una telaraña, reciben el nombre de células estromales o células del estroma, que son las células adiposas, las células reticulares adventicias, las mismas células endoteliales de los vasos, que liberan factores de crecimiento. La médula ósea sostiene a la hematopoiesis desde el punto de vista físico, porque es como una red, pero también desde el punto de vista bioquímico, porque produce factores de crecimiento que le van a permitir a las células dividirse. ¿Qué es lo que hace un factor de crecimiento? Uno, induce que la célula inicie una síntesis de proteínas, con lo cual va a crecer de tamaño. Un factor de crecimiento hace que las células entren en mitosis, por lo tanto aumentan en número. Y también los factores de crecimiento producen sustancias que las protegen de la muerte. Es decir, divídete, madura y no te vayas a morir. Eso lo hacen los factores de crecimiento que la misma médula ósea va produciendo. De la célula tronco derivan lo que ya mencionamos, la célula formadora de colonias GEM, y de ahí lo que dije, eritrocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monos, plaquetas. Todo a partir de la célula formadora de colonias GEM, o en su defecto, una célula formadora de colonias de precursores tempranos, que después mencionaremos en serie blanca. Y lo que nos aqueja es la serie roja. Y la parte más difícil, aunque usted no lo crea, es la serie roja. ¿Por qué digo que es la más difícil? Porque siendo una sola célula, que es el eritrocito, tiene muchas broncas, muchos tipos de anemias. Anemia ni siquiera es un diagnóstico. Decir que un paciente tiene anemia es lo equivalente a decir está malito, está enfermito. ¿Pero cuál anemia? Son más de 200 causas de anemia descritas. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es empezar a pulir el diagnóstico de cada una de ellas. Cada proeritroblasto que yo tengo en la médula, se forman 16 eritrocitos. Porque tengo proeritroblasto, después madura ese eritroblasto basófilo, luego el policromatófilo, luego el ortocromático, luego se convierte en reticulocito, para finalmente ya producir eritrocitos. Son cuestiones numéricas que escuchen, hay otras cosas más importantes, pero tienen que saber más o menos cómo está el rollo. Como dijimos, el primer sitio de hematopoiesis fue el saco vitelino, después fue el hígado, después la médula ósea. Estas son fotografías del lado izquierdo una biopsia, del lado derecho un aspirado medular. Las células se producen por afuera de los vasos y que nacen literalmente en la circulación. Este es un corte histológico para que vean que literalmente es como una telaraña donde quedan pegadas como moscas las células. Las células más grandes, marcadas con la letra B, son los megacariocitos, que son las células más grandes de la médula ósea, productoras de las plaquetas. Esta es la primera etapa de maduración reconocible en la médula ósea, que es un proeritroblasto.
que después va a madurar hacia un eritroblasto basófilo, nótese la intensidad del citoplasma, y va a seguir madurando y produciendo hemoglobina hasta que se convierte en un eritroblasto policromatófilo, que si notan es de color como moradito, como grisecito, que va a seguir madurando y siguiendo produciendo hemoglobina hasta que se convierte en un eritroblasto ortocromático, que ya tiene el color más parecido al de un eritrocito. Orto significa correcto, para que eventualmente lo expulse y nazcan los eritrocitos, literalmente, una tinción de Pearls para hierro. Después hablaremos un poquito más de esto. El punto es el siguiente. Los eritroblastos se producen por afuera de la médula, por afuera de los vasos más bien. Y por movimientos contráctiles de actina y miosina, lo que va a suceder es que ese eritroblasto se va a deshacer literalmente de su núcleo para posteriormente inyectarse en la circulación. Así es como nacen los eritrocitos, que cuando son recién nacidos se les conoce con el nombre de reticulocito. Todas las citometrías hemáticas deberían llevar reticulocitos. Un recuento de reticulocitos. Si no lo estamos haciendo, algo mal está pasando. Es que el doctor no lo pide. Pues si se esperan a que a lo mejor el amigo doctor me lo pida, pues a lo mejor no lo solicita. Es mi obligación hacerlo. Esta fotografía que están viendo ustedes ahí es una tinción con azul de Crecil brillante. Y nótese que hay células que tienen un contenido como unas marañitas, como una redecita de color azul. Esos son los reticulocitos. Y tienen diferentes grados de cantidad de marañas, de redecitas. De hecho, el nombre de reticulocito es por su forma de red que se ve al interior de estas células, que a final de cuentas son ribosomas. Lo que hace el azul de Crecil brillante es oxidar ribosomas y los precipita para que puedan visualizarse. Entonces, todos los eritrocitos que tengan ese material en su interior recibe el nombre de reticulocito. La forma correcta del conteo, ojo, la forma correcta del conteo es contando 1000 células, y de esas 1000 células ir separando cuántos tienen esta morfología como de redecita, que es un reticulocito, y las cosas están fácil. Si en 1000 células encontré 20 reticulocitos, eso es equivalente al 2%. 15, 1.5, 10, 1, 40, 4, y así sucesivamente van sacando ese cálculo. Que tampoco es muy bueno que ustedes digan únicamente porcentaje de producción de reticulocitos, porque es muy engañoso. Por ejemplo, lo normal en el recuento de reticulocitos es del 1 al 2%. Entonces, si a mí me dicen, Manolo, tengo un paciente que tiene el 1% de reticulocitos, ¿cómo lo ves? ¿Está bien? Mi respuesta sería, sí, porque lo normal es de 1 al 2%. ¿Cuál es el error? No preguntar el 1% de cuánto. ¿Cómo de cuánto? ¿Sí? ¿Cuántos eritrocitos tiene este paciente? No, es que tiene 2 millones de eritrocitos. Entonces, el 1% de 2 millones de eritrocitos son 20,000. Cuando lo normal es 50,000. ¿Qué quiere decir? Que este paciente está produciendo menos reticulocitos. Por lo tanto, este paciente lo que tiene es un defecto de producción. Y va a tener una anemia que como grupo se le conoce como anemias por defecto de producción. Por eso no es conveniente que ustedes únicamente se refieran al porcentaje. Tienen que traducirlo
al valor absoluto, es una regla de 3. Ojo, el paciente tiene 5 millones de eritrocitos o 4 millones de eritrocitos, ese es un 100%. ¿Qué porcentaje representa el 1, el 2, el 3, el 4? Entonces la cosa está así, debe multiplicar el porcentaje de reticulocitos por el número de eritrocitos expresado en millones dividido entre 100. Y así sacan el valor absoluto. Y entonces ya tienen una mejor idea de cómo está la tasa de producción de células en este paciente. Y conste que estoy diciendo que esto lo tienen que hacer a todas las citometrías hemáticas. Yo sé que es mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero alguien lo tiene que hacer. Y ese alguien me está escuchando y me está viendo. No hay de otra. Y entonces, ahora sí, entremos al punto que nos trajo aquí. Las famosas anemias. Todos los días, religiosamente, no falta en el lugar de trabajo un paciente con anemia. Es lo más común. Es lo más común. Y dije, son muchas anemias. Muchas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar a desdoblar el diagnóstico, tengo que desdoblar el caso. Tengo que ir de lo general a lo particular. ¿Cómo hago el diagnóstico de anemia? Con la biometría, con la citometría. ¿Qué valor de la citometría me indica que el paciente tiene anemia? La hemoglobina. ¿Cuánta hemoglobina tiene? Tiene 15, 14, 13, no sé. Y entonces, fíjense, voy a hacer una pregunta, y para que esto sea interactivo, porque me interesa que ustedes participen y que saquen las dudas que se les vaya generando. Fíjense, yo tengo un paciente que tiene 15 gramos de hemoglobina. La pregunta es, ¿con 15 gramos de hemoglobina tiene anemia o no? Si alguien gusta abrir su micrófono y responderme, se lo voy a agradecer. Dígame, Química. Depende de la, como dijo, de la edad en la que esté, el nivel del mar, también sea la altura que esté, y si es hombre o mujer. Es correcto. No me puedo quedar con el diagnóstico de 15 gramos, no es anemia, porque 15 está bien, depende. De aquí en adelante todo es depende. ¿Me amas? Depende. ¿Me gustas? Depende. ¿Por qué? Porque si yo digo que tengo 15 gramos de hemoglobina y es un recién nacido, tiene anemia. Un recién nacido con 15 gramos de hemoglobina tiene anemia, porque los recién nacidos tienen por arriba de 17, 18, 20, 22 gramos de hemoglobina. ¿Por qué son diferentes las hemoglobinas de un adulto de un recién nacido? Porque constitutivamente son cadenas globínicas diferentes que le conforman las moléculas de hemoglobina. Hay hemoglobina adulta, hay hemoglobina fetal, hay hemoglobina A2, que son las más importantes. Los recién nacidos tienen pura hemoglobina fetal, que es una hemoglobina, por cierto, muy ávida por el oxígeno, pero que no lo suelta tan fácilmente. ¿Qué ventajas tiene que los bebés, los recién nacidos, tengan una hemoglobina que sea ávida por el oxígeno? Que los bebés, cuando nosotros estábamos en la panza de la jefa, no sacábamos la nariz para respirar. Entonces, ¿de dónde obteníamos el oxígeno? De nuestra Santa Madre. Nosotros fuimos un parásito para nuestra mamá. Le quitamos literalmente el oxígeno a ella. ¿Cómo? Teniendo una hemoglobina que sea ávida por el oxígeno para poder quitárselo a la mamá, pero con una desventaja, que no se suelta tan fácilmente en los tejidos. Entonces, ¿cómo se compensa la buena agarradura? Con la falta de soltura, incrementando
los niveles absolutos de hemoglobina. Por eso los recién nacidos tienen cifras de hemoglobina que comparados con un adulto son muy diferentes, son altas. Y no faltará quien diga que los bebés están hemoconcentrados. No, no es un nombre correcto. Lo correcto es decir, tiene 20 gramos de hemoglobina y lo esperado para su edad. No, pero es que es mucha hemoglobina. Es lo esperado para su edad, dije. ¿Por qué? Porque tiene hemoglobina fetal, que es ávida por el oxígeno, pero que no lo suelta. Por eso es importante la edad de los pacientes, como oportunamente contestó Química. El sexo. ¿El sexo es importante? Sí. Es que tengo un paciente que se llama Guadalupe. Aquí en México, Guadalupe aplica para el género masculino y para el género femenino. Entonces, cuando me dicen Guadalupe, no sé, porque puede ser Lupe hombre, porque se usan aquí los Guadalupes Lupes, hombre o Lupe mujer, Lupita. Cristian. También en México, Cristian aplica para los dos géneros. Entonces es importante, hombre o mujer, niño o adulto, y la altura a la cual radica. No es lo mismo que un paciente viva a nivel del mar a que viva en una zona mucho más alta, una zona de montaña, por ejemplo. En las zonas de montaña, la presión de oxígeno de la montaña a la atmósfera es poca. Por lo tanto, hay menos oxígeno que si estuviéramos hablando del nivel del mar, que la presión es mucho mayor. Es decir, a nivel del mar hay más oxígeno, en una montaña tiene menos oxígeno. La pregunta es, ¿quién tiene más hemoglobina? El que habita en una zona más alta. Aquel que vive a nivel del mar no necesita tanta hemoglobina porque tiene mucho oxígeno ambiental. Incluso hay cosas que a lo mejor se me van. A lo mejor se me van. ¿Cómo? ¿A qué se dedica el paciente? No es lo mismo estudiar a un pacientito que no hace nada o lo normal a estudiar a un paciente que es un atleta de alto rendimiento, por ejemplo. Un atleta de alto rendimiento demanda más gasto de energía, necesita más oxígeno y por lo tanto su actividad física seguramente le va a proveer de un incremento en la producción de eritrocitos para mantenerse perfectamente oxigenado. ¿Qué otro error puede suceder? Que como el paciente lo estudié aquí, mi mente automáticamente piensa, pues es de aquí. Y le pongo el valor de referencia de aquí. Pero si va de pasada, le estaría poniendo un valor de referencia no adecuado. Yo simplemente se las estoy pasando al costo, mis hermanos. Escúchenme. Porque de esas cosas que yo les comento, sé que en algún momento les van a servir. Una vez nosotros ya hemos determinado que el paciente tiene disminución en la cantidad de hemoglobina que se espera para su edad, sexo y altura, lo que tengo que hacer ahora es una clasificación. Tengo que clasificar la anemia que tiene el paciente y está fácil. Hay anemias de glóbulos rojos chiquitos y descoloridos. Anemias de glóbulos rojos que tienen en promedio, ojo, el tamaño normal con el color normal. Y están las otras de los glóbulos rojos grandotes, pero con el color normal. Ojo, ¿en qué me baso para poder saber en qué tipo de clasificación está? Pues nos tenemos que basar en el volumen corpuscular medio, el BCM. Nos tenemos que basar en la concentración media de hemoglobina corpuscular. Ojo con lo que estoy diciendo. Volumen corpuscular medio, y para que sepan el color, es la concentración media de hemoglobina corpuscular, la que yo he llamado de 4 letras. Es más fácil entender 4 letras, 3 letras. 4 letras es lo importante.
¿Por qué? Porque es un parámetro, es una concentración que si ustedes le echan mucho ojito, se mide en las mismas unidades que la hemoglobina, es decir, en gramos por decilitro. Para que me vayan entendiendo, la concentración media de hemoglobina corpuscular es la cantidad de hemoglobina que tendrían 100 mililitros de puros glóbulos rojos de ese paciente. 100 mililitros de puros glóbulos rojos. Cuando ustedes procesan una biometría, toda la sangre son eritrocitos. No, más o menos la mitad es eritrocito y lo demás es plasma y factores y leucos y plaquetas. Entonces lo que yo quiero decir con esto es que yo tengo 15 gramos de hemoglobina y lo que yo haría es un estima de decir, bueno, tengo el hematocrito que equivale al 50%, pues ahora voy a calcularle qué pasaría si le quito ese 50% de plasma y le pongo otro 50% de eritrocitos, pues es el 100 mililitros de puros glóbulos rojos, un cálculo. Esto quiere decir que si los glóbulos rojos, pues en promedio, tienen poca hemoglobina, esa concentración de 4 letras va a ser baja. Por lo tanto, estaríamos hablando de que habría una hipocromía. Si esa concentración fuera normal, pues normocromía. Y si fuera aumentada, hipercromía. Después veremos todo esto. Ahorita es una introducción de lo que se nos viene en esta parte de las anemias microcíticas hipocrómicas. Entonces nosotros tenemos volumen corpuscular medio bajo, concentración de 4 letras bajas, es una microcitosis e hipocromía, que generalmente va junto con pegado con que el paciente tenga disminución en los niveles absolutos de hemoglobina. Y entonces apúntele. Este curso debió llamarse Apúntele, porque esto que yo les voy a empezar a dictar no viene en ningún libro. Bueno, sí viene, pero está agotado, que es el primer libro que un servidor publicó, que es Hematología Elemental, lo que usted necesita saber. Apúntele. Siempre que exista microcitosis e hipocromía, siempre que exista microcitosis e hipocromía con o sin anemia, debo sugerir perfil de hierro. Fíjense, siempre que exista microcitosis e hipocromía con o sin anemia, debo sugerir un perfil de hierro o cinética de hierro, como usted lo quiera decir. Y conste que en ningún momento yo le dije a usted, si quiere, si tiene a bien, si el paciente le cae bien a la manga, que usted, su chamba, es ponerle, se sugiere realizar cinética de hierro. Que la realidad es que yo tendría que hacerle la cinética. Pero si no, se sugiere. El pedir no empobrece. Usted pídalo. Oye, Manuel, es que ya los pido, pero no me pelan. Ya no es su bronca. No es su bronca. Usted ya hizo bien, usted ya obró bien, usted ya ayudó al paciente. Ya si el amigo doctor no nos pela, ya no sé. Es más, apúntele también. A partir de hoy, ya no tengo perdón de Dios. Ya no. No es malo no saber. No es malo. Es malo no querer aprender. Eso sí es malo. Por eso me da mucho gusto que ustedes estén aquí. Porque pueden estar en cualquier lado y sin embargo me están regalando un poquito de su tiempo para escuchar lo que pues, tengo que decirles. Ya no tienen perdón de Dios. Ya no. Vamos a tratar de pues, mejorar lo que se pueda, ¿verdad? Lo que estamos haciendo en el lugar de trabajo.
frotis, que por cierto, una vez que ustedes hacen su frotis, tienen que dejarlo secar mínimo 30 minutos. Mínimo. ¿Por qué? Porque usted acelera el proceso, lo que va a lograr es que el frotis no quede bien. Y lo que yo quiero es ayudar a la gente. Pero si no lo puedo ver porque el frotis está mal, pues no ayuda mucho, ¿verdad? Tengo que ocupar un colorante decente. Es decir, un colorante que reúna las cualidades tintoriales que yo necesito para una revisión al microscopio. Y hay tiempos que uno lo puede ir ajustando dependiendo de las tonalidades que vamos viendo. Necesitan también un buffer, que muchas veces se vende junto con el colorante. Y si quieren seguir haciendo las cosas pues más chidas, es que aquí en México decimos chido para decir todo está bien, tendrían que conservar su laminilla con resina para que quede por muchos años intacta. En la medida de sus posibilidades, tener también una microscopía buena. Todo eso que le estoy diciendo va sumando. Y el resultado, teniendo todo lo mejor que se pueda, el resultado está garantizado. Pero si el frotis está mal hecho, está mal teñido, el microscopio no es muy bueno, pues, ¿qué les puedo decir? No estamos haciendo bien las cosas. Y nosotros trabajamos con pacientes. Solamente yo les diría una cosa, puede ser la sangre de su mamita, puede ser la sangre de su jefe, de su papá, su hijo, o de alguien que ustedes quieran. Yo creo que cuando lo vemos de ese lado es, no, pues a mi mamita no, mi mamita lo mejor que se pueda, ¿verdad? Sí, así tendríamos que actuar con todos. Que yo sé que lo hacen, pero tenía que decírselos. Apúntele también, porque aquí viene el secreto de todo. Los glóbulos rojos crecen dependiendo de la cantidad de hemoglobina que producen. Los glóbulos rojos crecen dependiendo de la cantidad de hemoglobina que producen. Ya apaguen la compu y vámonos. Ya entendieron todo. O sea, ¿cómo? ¿Sí? ¿Por qué se producen las anemias microcíticas hipocrómicas? Fácil, porque los glóbulos rojos producen menos hemoglobina. Y como producen menos hemoglobina, son chiquitos. Y como tienen poca hemoglobina al interior, pues son descoloridos. ¿Ya? Pues son microcíticas hipocrómicas. Y las normo, pues en esos casos los glóbulos rojos crecen y producen la cantidad normal, pues son del tamaño normal, con un color normal, con sus que veres, ¿verdad? Pero ¿por qué si son de tamaño normal y por qué si son de color normal? Porque hay anemia. Papita, porque son pocos los eritrocitos. Son pocos. Es decir, las anemias normo se producen por disminución en el número de glóbulos rojos. Que lo veremos después, nada más se lo estoy soltando así para que vean lo que se les viene. Las normo se producen por una disminución en el número de glóbulos rojos. Entonces las preguntas son, ¿por qué la gente tiene menos glóbulos rojos? Fácil. O se le están saliendo, porque hay un sangrado chido, importante, un volumen perdido importante de sangre, lo balacearon, se accidentó, tuvo a su bebé, ese tipo de cosas. O no los está produciendo. Defecto de producción. O los está rompiendo. Hemólisis. Y consta que aquí hay un montón de cosas, ¿eh? Yo nada más se lo estoy pasando al costo. Para que más o menos le vayan agarrando la onda a esto. No es difícil. Creo yo que no es difícil, nomás hay que saberle entrar. Y están las otras de los glóbulos rojos grandotes.
es importantísimo que ustedes se fijen en la concentración de 4 letras. Que cuando hablamos de anemias macrocíticas normocrómicas, estas son células de tamaño grande, pero con un color normal, macronormo. Y ahí se pide fólico B2, lo veremos en la próxima secuencia de anemias. Entonces, fíjense, los glóbulos rojos crecen en función de la hemoglobina que producen. Y entonces, ¿qué necesito para producir hemoglobina en cantidades normales? Y aquí viene otra pregunta. Igual, activen su micrófono. Fíjense la pregunta. ¿Cuántas moléculas de hemoglobina tienen los glóbulos rojos? ¿1, 4 o muchas? Muchas. Buenas noches. Buenas noches. Hola, con la doctora Maribenia. Muchas. 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 Millones. Millones de moléculas de hemoglobina. Es correcto. A veces aquí en México, mis amigos dicen 1, 4. No confundan a un eritrocito con una molécula de hemoglobina que está hecha de 4 cadenas globínicas. Son muchas. Ok. Ahora, ¿cómo está hecha la hemoglobina? Protoporfirina, que se une al hierro y se llama grupo M o hemo. Y las cadenas globínicas. Entonces, está fácil esto. ¿Qué necesito para producir hemoglobina en cantidad normal? Hierro bien, protoporfirina bien y cadenas globínicas bien. Si falta cualquiera de estas 3 cosas, el producto final es el mismo. Pocas moléculas de hemoglobina, lo cual van a explicar por qué ese paciente tiene microcitosis e hipocromía y por obvias razones, en la mayor parte de los casos, tengan anemia. Si al paciente le falta el hierro, pues le vamos a decir que ese paciente tiene anemia ferropénica. Si le faltan las cadenas globínicas, ese paciente lo que tiene son talasemias. Son varias talasemias, las vamos a ver. Si a ese paciente le falta la protoporfirina, se produce un tipo de anemia que se llama anemia sideroblástica. ¿Estamos? O puede ser también que al paciente tenga un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso o tenga cáncer, por ejemplo, y se produzca un secuestro de hierro. Y esas anemias se les conoce como anemias de los padecimientos crónicos. Pues es importante que usted sepa clínica. Ahorita nada más se los voy platicando, vamos a ir viendo todas después. Y aquí está lo que les acabo de mencionar. Deficiencia de hierro, padecimientos crónicos, las talasemias y las anemias sideroblásticas. ¿Cómo hago el diagnóstico diferencial? Morfología, cinética de hierro, electroforesis de hemoglobina, después veremos cuando la necesito, clínica, estudio familiar. Y apúntele. Las deficiencias de hierro, junto con las anemias de los padecimientos crónicos, las deficiencias de hierro y las anemias de los padecimientos crónicos representan aproximadamente el 70% de todas las anemias. El 70% de todas las anemias, o sea, es lo más frecuente, pues. O sea, hace que si un paciente tiene anemia, ¿debe ser por deficiencia de hierro? No, no dije eso. No. ¿Es lo más probable? Sí. Pero de que sea, a que sea, ahí hay una gran diferencia. Aquí en mi querido México,
Pues a veces es triste reconocerlo, pero pues es la verdad. Los amigos doctores, todo paciente que tiene anemia, le dan hierro. Mal, mal. Es que es lo más común, Manolo. Sí, es lo más común. Y si no le falta, bueno, si no le falta no hay problema, no pasa mucho. Claro, como no es un pellejo, por eso piensan así. El hierro da vida. Si no hubiera hierro en este mundo, no habría vida, punto. Pero ojo, en exceso puede ser mortal. Puede ser mortal. A lo que voy es, nosotros no podemos permitir que un paciente inicie un tratamiento sin saber si le falta o no. Es un error. Un error decir, pues le doy hierro y luego vemos. No. Así no. No. ¿Quiere darle hierro al paciente, doctor? Sí, mídele el hierro. Porque después veremos que hay enfermedades donde a los pacientes les sobra el hierro. Les sobra el hierro. Y si le dan más hierro, lo van a matar. Poco a poco lo van a matar. Y serían las talasemias intermedias, las talasemias mayores y las anemias sideroblásticas. Por eso para mí es muy importante que podamos hacer una cinética de hierro, un perfil de hierro. Y entonces empezamos. Porque la mejor forma de aprender es viendo. Y se trata de una paciente femenina de 23 años con malestar general, palidez de tegumentos, fatiga y, ojo, sangrados menstruales abundantes. A eso me referí hace ratito con que ustedes tienen que saber clínica. Un químico sin clínica no es nada. Tienen que saberlo. Y entonces esta paciente tiene 7.9 gramos de hemoglobina, que yo esperaría para la zona, para la altura, para el sexo, 12.5. Tiene 7.9. Es más que obvio que tiene anemia. Volumen corpuscular medio, 66. Cuando lo menos es 83. Tiene una concentración de 4 letras de 28, cuando lo menos es 32. Entonces, por puros numeritos, yo puedo decir que esta paciente tiene anemia microcítica hipocrómica. Tiene eritrocitos normales. Tiene leucos poquito por debajo de lo normal, una producción de reticulocitos normal y, bueno, una inducción de drepanocitos negativa, que todas las biometrías deberían llevar. Por cierto, la verdadera prueba de amor es una bioma. Esa es una regla. Es que tú me gustas, quiero andar contigo, bioma. Que nos queremos casar, bioma. Porque nos pueden ahorrar broncas. El amor es ciego. Aquí en México se piden unos estudios que se llaman prenupciales, que son los que van a contraer matrimonio. Y curiosamente en México piden el grupo sanguíneo y VDRL. Y si bien les va el VIH. ¿Y la biome? No, la biome no. ¿Ven cómo si estamos mal? ¿Por qué la biome es importante? Porque después les platicaré de enfermedades que tienen por separado sutilezas, si ustedes quieren. Pero cuando dos personas que tienen lo mismo, se conocen, se gustan, se casan y hacen sus cosas, pueden tener un hijo muy grave. Mucho, muy grave. Y entonces es mi obligación como personal de salud decirles aguas. Piénsenle. Piénsenle. Porque su hijo puede nacer malito. ¿Qué tan malo? Que no puede hacer su vida como él quiere. Que se la viva en un hospital a cada rato.
que se vuelva el foco de las burlas. Porque así son los niños, se burlan. Y ella aplica la del, es que si yo supiera, si yo hubiera sabido, el hubiera no existe. La gente que no usa un avatar tiene perdón de Dios. Pero nosotros que sí usamos un avatar, no tenemos perdón de Dios. Entonces lo que me corresponde decirle, mire, este señor, fíjese que usted tiene una talasemia menor, no es grave. Beta, por ejemplo, después veremos beta. Y se enamoró, se gustó, se casó con otra personita que también tiene beta, que tampoco es grave, ¿eh? Pero si ustedes, para mala fortuna, heredan los dos genes afectados, su hijo se va a convertir en un homocigoto para el padecimiento. Y ahí la cosa es muy delicada. ¿Qué tan grave? Pues imagínense que su niño no va a pasar de los 4 gramos de hemoglobina. Va a ser tanta la hemólisis que va a presentar su pequeño que los dientitos se le van a salir, la frentecita se le va a bombar, su pancita se le va a hacer grande porque crece el hígado y el vaso. Y para que no se muera lo tienen que estar transfundiendo. Oye, ¿cómo cuántos años me va a vivir? La pregunta no es cuántos años va a vivir. La pregunta es cómo va a vivir. Dependiendo de transfusiones, que en un principio toda la sangre le queda. Pero después generan problemas de aceptación de sangre. Generan anticuerpos. Ese paciente va a tener una sobrecarga brutal de hierro que se va a acumular en el riñón, corazón, pulmón, cerebro y va a pasar factura con el paso de los años. Ese pequeño o pequeña va a venir a este mundo a sufrirle. Me gustaría decirles otra cosa, pero no puedo. Simplemente yo se las paso al costo. Por eso, cuando yo tengo la oportunidad, como en este momento, de que ustedes me escuchen, de mí siempre van a recibir un échale ganas, tú puedes, no van a estar solos. Es más, apúntele, por favor. También. Apúntele. Sería mi teléfono personal, que sería el, más 52, que esa es la clave de aquí de México, más 52, seguido de 22, 92, 50, 55, 15, más 52, 22, 92, 50, 55, 15. Con toda la confianza del mundo, cuando ustedes tengan un pacientito, echen un mensajito de WhatsApp. Y no me pongan químico o doctor, no, Manolo. Manolo me hace sentir más acá, más del pueblo y para el pueblo. Fíjate que tengo un paciente, esta es la biometría, mándeme la biome, mándeme la edad, mándenme fotos del frotis, que yo voy a tratar de estarlos coacheando para que puedan resolver ese paciente. Ok, entonces, dicho esto, tengo anemia microcítica hipocrómica, y usted ya apuntó hace aproximadamente 40 minutos, siempre que exista microcitosis, hipocromía, con o sin anemia, va una cinética de hierro. Frotis. Nótese que para donde usted mueva su ojo, todas las células se ven descoloridas. Se ve hipocromía. Esas células que se ven descoloridas reciben el nombre de leptocitos. Leptocitos, que significaría célula delgada, célula flaca, para que me entiendan. Oye, ¿por qué es flaca? Porque no produjo hemoglobina. Es más delgadita. Y la zona clara central es más pronunciada por esa falta de producción de hemoglobina. Entonces su mente tiene que procesar que cada vez que ustedes vean células descoloridas, como en este caso,
piensen en deficiencia de hierro. Su diagnóstico debe ser deficiencia de hierro. Incluso van a encontrar células que son elípticas, pero que también se ven descoloridas. Aquí no puedo señalarles, pero son elípticas, pero se ven descoloridas, huecas por el centro. Pues, si ustedes las van a reportar, tendrían que ponerle que son eliptocitos hipocrómicos. Eliptocitos hipocrómicos. Una cosa es lepto y otra es elipto. El lepto es redondo, el elipto pues, es elíptico. Pero bueno, lo que lleva a mano, lo más importante son los leptocitos. Y ya es de otro paciente. Pero nótese que la zona clara central es muy pronunciada. El criterio para decirle el leptocito es que la zona clara central sea mayor a 1/3 del diámetro. Más de 1/3 de su diámetro. Pero bueno, aquí se ve claramente que son leptocitos, incluso hay unas células que son los codocitos, también llamados dianocitos. Células diana, células en blanco de tiro. Lo más prudente son codocitos, pero conste que abundan los leptocitos. Otro caso. Su mente debe procesar que esto es una deficiencia de hierro. No me aloco y digo, ¿tiene usted deficiencia de hierro? No, no puedo hacerlo. Pero ya sé a dónde pinta la cosa. Ahí están, leptos. Leptos. Leptocitos. Y entonces aquí viene, creo yo, de las cosas más importantes de estos días que vamos a estar viéndonos. ¿Cómo se lo voy a decir al doctor? Hace ratito dije que posiblemente, no lo sé, puedan estarse reportando como microcitosis, 1 cruz, 2 cruces, hipocromía, 2 cruces, anisocitosis, 2 cruces, codocitos, 1 cruz. Y perdón que sea yo tan claridos, perdónenme, pero no sirve de mucho, porque no estaría enfocando ni guiando a un diagnóstico. Se escucha más bonito, más elegante, más profesional, desde mi muy humilde punto de vista, es lo que yo estoy haciendo aquí en mi país, es tratar de hacer un reporte de especialista, siempre con una tendencia de diagnóstico, algo que ayude al doctor para orientar para dónde va, qué debe hacer. Y escuchen, creo yo que se va a leer bonito, anemia microcítica hipocrómica con presencia de abundantes leptocitos, ocasionales codocitos, eliptocitos hipocrómicos, hipoquilocitos. Es lo que yo ya vi. Dada la morfología observada, aunada a los datos de la citometría hemática, se sugiere realizar la determinación de la cinética de hierro con la finalidad de confirmar o descartar una probable anemia ferropénica. Están diciendo lo que tienen que decir. Le están diciendo al doctor, su paciente, mi querido y estimado doctor, tiene anemia de la clasificación microcítica hipocrómica. Lo que yo observé fueron estas células,
Y yo sugiero que se le haga un perfil de hierro, una cinética de hierro, porque en mi muy humilde opinión es una deficiencia de hierro. No, químico, mejor les damos hierro, ¿no? No. No, morfológicamente parece deficiencia de hierro. Pero necesito saber cuánto le falta. Ay, químico, pues no está viendo usted que está paciente, tiene sangrados menstruales abundantes y aún así tiene usted el descaro de pedir la cinética. Sí, sí, doctor, soy muy descarado. Porque a la cinética de hierro, al perfil de hierro, no le voy a preguntar si le falta o no, en este caso. Ambos sabemos que le falta. Al perfil de hierro, lo que le voy a preguntar es cuánto le falta. Por eso pide perfil. Clínicamente, morfológicamente, ya sé que es deficiencia de hierro. Pero al perfil le voy a preguntar cuánto le falta. ¿Cómo están las reservas de hierro de este paciente? ¿Para qué? Para que el doctor, le pueda dar el tratamiento en tiempo y forma. Ojo. En tiempo y forma. Y apúntale. Nosotros como químicos, al menos aquí en México, no damos tratamientos. No es la finalidad del químico. No damos tratamientos. Pero sí es mi obligación saber algunas cosas. Y apúntele, yo se les paso el costo, apúntele. Un tratamiento para una deficiencia de hierro, supera los 6 meses de tratamiento. Hay pacientes que se van hasta el año. Hierro. Más de 6 meses. Que es lo que he podido ver con la experiencia que voy adquiriendo con el paso del tiempo. Que los tratan mal. Cuando un paciente tiene deficiencia de hierro, sus reservas de hierro están para el perro, están agotadas, son bajas, para que me entiendan. Y cuando le empiezan a dar hierro, el hierro que le dan es obvio que no lo va a agarrar para guardarlo. Sería ilógico. Ese hierro que le dan al paciente automáticamente lo ocupa para empezar a producir una nueva generación de glóbulos rojos que ya no crecen en la pobreza de hierro, más bien crecen en la abundancia de hierro. Entonces tengo dos poblaciones, una población de glóbulos rojos, chiquitos y descoloridos, y una segunda generación de glóbulos rojos, pero ya chidos, ya bonitos, ya rozagantes, de tamaño normal, pues. Y de hecho en el nefrotis se ven las dos poblaciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Si hoy empiezo tratamiento con hierro, hoy empiezo a producir glóbulos rojos, ok, bien. Claro que siguen produciendo, teniéndose eritrocitos que ya estaban hechos, ¿no? Son los chiquitos y descoloridos. Y si mañana tomo hierro, otro día de eritrocitos bonitos. Hierro, bonitos, que van a ir cambiando, sustituyendo a los viejitos que eran los descoloridos. Se mueren los viejitos descoloridos y nacen bonitos. Esto va a hacer que las cifras absolutas de hemoglobina suban. A lo mejor esta paciente tenía 7 de hemoglobina. A lo mejor al mes de tratamiento ya tiene 10. La hemoglobina sube rápido. Y entonces clínicamente la paciente puede decir, doctor, es que yo ya me siento bien,
ya no me canso, ya no me duele tanto la cabeza, ya no me da tanto sueño. El peor error que se puede cometer es valorar el tratamiento con hierro con una biome, porque es engañosa. Es engañosa. Por eso necesito perfil. Si usted ya le hizo el perfil y ya determinó que es deficiencia de hierro, y te digo cómo está, pero ya empezó con hierro, cuando lo quieran valorar es otra biome, pero junto con un perfil nuevamente. ¿Para qué? Para ir viendo cómo se comportan las reservas de hierro en estos pacientes. Ese estudio que es la cinética de hierro me va a permitir hacer diagnóstico diferencial entre deficiencia de hierro, padecimientos crónicos, talasemias, incluso sideroblásticas. Y como usted va a pedir el perfil, ¿quién tiene que interpretar el perfil? Es usted. Si no, ¿para qué anda pidiendo? Fíjense que he ocupado palabras adecuadas que son una orden, pero se escucha bonito. Cuando yo digo se sugiere, en realidad le estoy diciendo al amigo doctor, hágale. Y cuando yo digo con la finalidad de confirmar o descartar, es para verme humilde. Para decir, puede que sea, pero también puede que no sea. Es decir, es el lenguaje que ocupan los amigos doctores, los médicos. Por eso ocupo ese tipo de palabras, este juego de palabras, que también el amigo doctor se sienta de alguna manera, pues que lo valoramos, que todos los que nos dedicamos a esto de la medicina, pues nos debemos respetar y valorar. Todos los esfuerzos son importantes y todos trabajamos para el mismo patrón, que es el paciente. Entonces, ojalá en su momento puedan tomar de esto lo que más crean ustedes que pueda ser conveniente para poder aplicarlo por allá. Este es el resultado de la cinética de hierro. Para esta persona se esperaba que tuviera un hierro mínimo de 50, pero tuvo 25. Tiene algo que se conoce como capacidad total de fijación de hierro, que a final de cuentas es una medida directamente proporcional a la cantidad de transferrina que tiene el paciente. La transferrina es una proteína que es como un carrito deportivo, al cual le caben nada más 2 pasajeros, le caben 2 átomos de hierro. Entonces resulta, y eso apúntale también, fíjense, en las deficiencias de hierro, apúntale, en las deficiencias de hierro, se produce un aumento de transferrina. ¿Con qué idea? Que como al paciente le falta el hierro, en el momento que empezamos a producir más carritos, que son los transportadores, a mayor número de carritos, mayores posibilidades tengo de empezar a movilizar el hierro y llevarlo a la médula ósea para que los eritroblastos produzcan hemoglobina. Por eso, al haber un incremento en la cantidad de transferrina, esta capacidad total de fijación de hierro se aumenta. Y como su nombre lo indica, capacidad total quiere decir cuánto hierro se le puede adherir a la muestra del paciente. La respuesta es, pues depende de cuántos carritos tenga. A mayor número de carritos,
pues mayor capacidad de fijar hierro. Entonces, este resultado, que en este caso es 430, como dije que es lo máximo de hierro, esto representa el 100%. ¿A cuánto representaría los 25 que tuvo mi paciente? O 20, o 30, 10, son variables. Igual, nuevamente, por una regla de 3, sacarían eso. Y resulta que las deficiencias de hierro tienen un índice de saturación de transferrina, también apúntele, eso es importante, menor al 10%. Si no tienen menos del 10% de saturación, no se llama deficiencia de hierro. Tiene que ser menos del 10%. El mismo perfil que les estoy mencionando tiene que llevar también la ferritina, que en este caso es baja y tiene sentido. ¿Para qué producir una proteína que guarda el hierro cuando ni siquiera hay que guardar porque es muy bajo? Entonces, cuando ustedes tienen este resultado, no es interpretación que usted la ponga en rojitas, en negritas, y que le ponga resultado verificado. Eso no sirve. Ustedes tienen que hacer el análisis y decir, este está para arriba, este está para abajo, este está para abajo, ya. Lo que tendrían que hacer ustedes es ponerle en este resultado cinética de hierro compatible con anemia ferropénica o compatible con anemia por deficiencia de hierro, como usted lo quiera ver. Esa sí se llama interpretación. Es lo que yo quiero implementar como formas de reporte. Algo que sea siempre con una tendencia de diagnóstico. ¿Alguna pregunta que vayan teniendo hasta aquí, mis amigos? Preguntas. ¿Sí están por ahí? Sí, no hay ninguna pregunta, está interesante. Excelente. Ya les iba a decir, den señales de vida, por favor. Excelente. Ok, entonces, seguimos. Entonces, fíjense, un paciente con deficiencia de hierro, el hierro sérico bajo, una capacidad total de fijación de hierro alta, un índice de saturación de transferrina menor al 10% y una ferritina disminuida. Así se comporta una cinética de hierro en un paciente con anemia ferropénica, que ya dije que es obviamente la más importante. Nuevamente, para que no se les olvide, leptocitos, un neutrófilo en apoptosis, pero bueno, lo más importante es que los demás se ven descoloridos. ¿De qué depende que sean más o menos descoloridos? Pues depende de qué tan grave sea la deficiencia. Otra cosa,
A veces aquí en México la gente piensa que los pacientes tienen que tener anemia únicamente cuando tienen eritrocitos bajos. Es un error. Error. La gente puede tener anemia con eritrocitos normales. ¿Pero por qué son normales? Pues sí, porque son para el perro. Son chiquitos, son descoloridos. Claro que el paciente puede tener anemia, claro, por disminución de eritrocitos, y eso pasa en los sangrados. Ahorita se los menciono. Fíjense nuevamente. Leptos. Leptocitos. Que hay un linfo. Este es otro caso. Nótese que aquí tengo 12.2 gramos de hemoglobina. Igual habría que ver la edad, sexo y altura, pero por ejemplo, si seguimos ocupando los mismos valores que hace ratito, lo normal es 12.5, pero tiene 12.2. ¿Sería anemia? Sí. Discreta, pero es anemia. Pero fíjense, 74.9 con 30.5. Apúntele, las deficiencias de hierro no empiezan con anemia, empiezan con microcitosis e hipocromía. Las deficiencias de hierro no empiezan con anemia, empiezan con microcitosis e hipocromía y eventualmente se van haciendo más chiquitas, más descoloridas, más chiquitas, más descoloridas, más chiquitas, más descoloridas y obviamente las cifras absolutas de hemoglobina van a verse más afectadas, ¿verdad? Otro caso, 9.3 gramos de hemoglobina, pero fíjense, 64 con 28. Anemia microcítica hipocrómica. Es clara la anemia microcítica hipocrómica. Otro caso, 4 gramos de hemoglobina, 64 con 26. Este paciente tiene anemia por dos mecanismos, la microcitosis y la hipocromía, pero nótese que también tiene 2.5 millones de eritrocitos, tan bajos. Y eso agrava aún más el cuadro anémico. Si ustedes tienen microcitosis más hipocromía más eritros bajos, lo primero que tiene que venir a su mente, obviamente viendo el frotis, es que esto puede ser consecuencia de un sangrado y pedir sangre oculta en heces. Aquí están los leptocitos, los eliptocitos, un codocito del lado derecho, pero los demás son leptos. Miren, leptocitos. Leptos, eliptos. Un kilocito del lado derecho. Y anulocitos, esos eritrocitos que prácticamente nomás es un alito de hemoglobina, reciben el nombre de anulocitos. Aquí es otro paciente que tiene anemia microcítica hipocrómica, pero nótese que tiene 57% de eosinófilos. Y bueno, en el microscopio se notó que eran muchos eosinófilos. Dentro de las causas o muchas causas de anemia, la más importante es el sangrado. Después puede ser que el paciente tenga algún metasuario. O puede ser que el paciente haya tenido crónicamente infección por giardia. La giardia se ve bonita, pero es muy maldita. Por eso los niños frecuentemente se les debe estar pidiendo copro. No vaya a ser que tengan giardiasis que aplana las vellosidades intestinales y esto causa a la larga una mala absorción. O puede ser que la deficiencia de hierro se deba a otra enfermedad secundaria, que en este caso, por ejemplo, es una enfermedad de Osler-Weber-Rendu, telangiectasia hemorrágica hereditaria.
son vasos sanguíneos inflamados que trae como consecuencia sangrados del tubo digestivo, que trae como consecuencia la deficiencia de hierro. O puede ser que el paciente tenga alguna otra situación que se llama enfermedad de Meijeglin, donde son pacientes que tienen plaquetas bajas, pero plaquetas grandotas. Entonces también tienen sangrado de tubo digestivo. O puede ser que el paciente no tenga plaquetas grandotas, tenga plaquetas muy chiquitas que se llaman Wiskott-Aldrich o plaquetas enanas. ¿Estamos? Entonces, fíjense que pues la cosa se pone interesante. Hacer el diagnóstico de deficiencia de hierro es muy fácil. La neta, no es complicado, nada más tiene que pedir el perfil, ¿verdad? Pero ahí entra después lo más interesante es, ahora, ¿por qué? ¿Por qué el paciente tiene deficiencia de hierro? Y ahí es donde viene lo bonito de la medicina. Lo más bonito de la medicina, mis queridos hermanos, es el diagnóstico diferencial. Es buscar las causas. Y dije hace ratito que la causa más importante de deficiencia de hierro es el sangrado. Es la más importante, no es la única, pero sí es la más importante. Sangrado de tubo digestivo, sangrados menstruales, por ejemplo, son de los más importantes. Que el paciente tenga una mala absorción, esa es otra. Yo como químico no podría saber a ciencia cierta si es una mala absorción, lo tiene que saber el gastroenterólogo. Entonces yo le pasaría la estafeta al gastro. ¿Sabe qué, doctor? Yo ya diagnostiqué deficiencia de hierro, que lo cheque el gastro, no vaya a tener por ahí aplanamiento de las vellosidades intestinales, por ejemplo. Puede ser que el paciente tenga dieta inadecuada, porque no consume carnes rojas. Hay que comer carnes rojas. Aquí en México decimos el caldito de los frijoles, el jugo de betabel, y así, ¿no? Pues no. La mejor fuente de hierro son las carnes rojas. Híjole, no, porque fíjese que el paciente es vegano. Los vegetales tienen hierro. No estoy diciendo que no. Pero el intestino, los enterocitos, tienen predilección. Son fresones. Se fresean. Así que, ¿qué viene? ¿Qué viene? Ah, viene carne, Mico. Que pase. Le pones pero, no, dale. Uy, no, este cuate ya empezó a comer vegetales. Uy, no, viene en la forma férrica, el hierro férrico. No, así no entra. Tengo que convertirlo a su forma ferrosa. Y hay una cosa que se llama citocromo B-duodenal. Eso es un gasto de energía. Para que pueda pasar a través de un poro que se llama transportador de metales divalentes 1. Gasto de energía. Tiene que existir un pH ácido. Ojo, si no hay un pH ácido, la absorción de hierro se ve limitada. Porque el citocromo B-duodenal, el DMT1, funcionan a un pH ácido. O sea, que me estás queriendo decir que yo tengo que saber si este paciente no consume antiácidos. Simona la mona, ¿sí? Clínica. Aquí en México es el famoso Melox. Si toma Melox, cambian el pH del intestino, entonces esto no es bueno para una absorción correcta de hierro. Fíjense. Por eso es importante que usted se preocupe por esto. No, fíjese que este paciente consume mucho All Brand Special K Fitness. Son fibras.
pero son quelantes fuertes de hierro. Entonces, una dieta muy rica en ese tipo de alimentos puede favorecer una mala absorción. No, es que este paciente toma mucho café. Toma mucho café. El café también es un quelante fuerte de hierro. Obvio, menos el de Coatepec, ¿verdad? Aquí no producimos café de esa calidad. Pero la gente aquí dice, no, es que tomo mucho café. ¿Cuántas tazas? No, 4. No, 4 no es nada, es amateur. Ya cuando la gente se toma 2 litros de café diarios, eso ya es algo de café. Que puede desarrollar deficiencia de hierro. Pues es bonito meterse con la clínica. Y los hombres tenemos más reservas de hierro que las mujeres. Por eso es importante saber hombre o mujer, porque más o menos nos vamos dando cuenta para dónde va la cosa. Fíjense, los hombres tenemos 1000 miligramos en reserva y perdemos 1 al día por descamación del tubo digestivo. Descamación celular, eso es normal. Las mujeres tienen 600 miligramos de hierro y pierden en promedio 2. Tienen menos, pierden más. Pero estoy hablando de una personita mujer que tiene su periodo menstrual normal. Y normal, según tengo entendido, es que sean de 3 a 4 días de sangrados, ¿no? Pero hay personas que tienen 6 días o 15 días. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la pérdida de hierro en promedio no es de 2, puede ser de 4 o 6. Y automáticamente se va a volver deficiente de hierro. Para que no tengamos broncas, si el hombre pierde 1 al día, pues para que no tenga bronca, diga, hoy perdí 1, repongo 1 por 1. Las mujeres dicen, no, pues perdí 2, repongo 2. Suena fácil, ¿no? Suena muy natural. No es tan así tan fácil. Porque, apúntele también, solamente se absorbe el 10% de lo que se consume. Solamente se absorbe el 10% de lo que se consume. Es decir, si el hombre pierde 1, tendría que consumir 10 miligramos de hierro para reponer ese 1, las mujeres 20. Y en el caso de las embarazadas, pues 30, ¿no? Porque tienen más requerimientos, obviamente, para formar su hemoglobina y también para el bebé. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa cuando es una mujer que tiene miomas o que tiene sangrados abundantes? Que entonces a lo mejor ya no pierde 2, a lo mejor pierde 4 o 5 o 6. Entonces, para reponer esos 6 o 5, se tendría que consumir 50 miligramos de hierro. Y ahí es donde viene la bronca, que ya no existe una dieta tan rica en hierro. Por eso la gente depende de las pastillas. Ojo, depende de las pastillas. Claro, ya te entendí, Manolo, ya te entendí. La pastilla con hierro son 400 miligramos. Claro, 400, ya te entendí. Es una cantidad brutal de hierro, que es el 10% de esa cantidad brutal de hierro. Por eso la gente se recupera más o menos rápido.
más o menos. Porque entonces los pacientes que tienen anemia experimentan datos clínicos como el cansancio, porque resulta que para poder producir energía, obviamente esto es gracias a la glucólisis, cuando la glucosa se oxida y entra a un ciclo, en el ciclo de Krebs, es como decir, la naranja es la glucosa y para sacarle el jugo a la naranja la parto en dos cachos, dos mitades, pues, y las meto en un extractor, que es el ciclo de Krebs. El chiste es sacarle el jugo a la naranja. Pues resulta que cuando se oxidan los electrones en este proceso de la glucólisis, esos electrones hacen girar en la membrana de las mitocondrias una turbina que se llama ATP sintetasa, que es una generadora de ATP. Pero para que ese flujo de electrones sea constante, que es como un cable eléctrico a final de cuentas, se necesita que haya un aceptor final de electrones para que este flujo siempre sea constante. Ahí es donde interviene el oxígeno. Cuando el oxígeno difunde al interior de las células, es el que cacha los electrones para que esto se mantenga moviendo, una turbina, pues. Pero si la cantidad de oxígeno que llega a un tejido es menor, porque tiene anemia microcítica hipocrómica por déficit de hierro, no esperen que haya tanto oxígeno en un tejido y por lo tanto esa ATP sintetasa se mueve menos. Por lo tanto, produce menos ATP. Por lo tanto, los pacientes experimentan el cansancio, la dinamia. Es más, experimentan algo que se le conoce como disnea. Es la falta o la sensación subjetiva de falta de oxígeno, de aire, pues. Así dice la gente aquí, falta el aire. No, pues aire hay un montón, lo que no tiene es la proteína que lo transporta. ¿Estamos? Entonces, fíjense, para mañana, porque ya estamos en el tiempo, mis queridos amigos, vamos a terminar el programa. Mañana lo que nos toca es terminar de ver por qué la deficiencia de hierro es causa de anemia, y eso también es muy, muy interesante. Pero se la resumo. Si no hay hierro, no se produce protoporfirina. Mando, basta. Y tampoco hay hierro, no se producen los grupos M. Y si no se producen los grupos M, no tiene sentido producir cadenas globínicas. Y si no hay cadenas globínicas y tampoco hay grupos M, no se produce hemoglobina. Y si no se produce hemoglobina, el glóbulo rojo no crece, es chiquito, descolorido y transporta poco oxígeno y por lo tanto el paciente tiene ese cansancio. Entonces, mis queridos amigos, por hoy, ya quedó. Mañana, si Dios nos presta vida, nos vamos a volver a conectar para seguir avanzando en los temas. Si hay alguna duda, con confianza. Muchísimas gracias, Manolo, excelente exposición. Si fueras tan gentil de poder leer el chat de Anita Velasco y comentar su chat. A ver, permíteme, porque ustedes disculparán que esta es la primera vez que ocupo esta. No te preocupes, Manolo, yo te lo doy lectura. Aquí está, ya lo encontré, Milik. Dice, bueno, buenas noches, químico, muchas gracias. Aquí en Bolivia los médicos tienen la costumbre de pedir cinética de hierro después de dar el tratamiento con sulfato ferroso. Exactamente, asumen que es anemia ferropénica. ¿Cómo debería estar la cinética del paciente si no es ferropénica por tratamiento? Aunque si el paciente no tiene deficiencia de hierro y empieza a tomar hierro, lo que va a pasar es que se empieza a incrementar el hierro sérico. Y a medida de que el hierro sérico se empieza a incrementar, la capacidad total de fijación de hierro, que dijimos que es una medida directa de la transferrina, empieza a bajar. Por lo tanto, la saturación empieza a aumentar.
el cuerpo tiene la capacidad de más o menos tolerar cierta saturación de hierro, pero cuando empezamos a saturarlo de más, lo que vamos a decirlo para términos muy sencillos de entender es que le vamos a empezar a llenar los carritos que normalmente no llevan hierro, ahora van a empezar a llevar hierro. Y con el tratamiento más prolongado va a llegar el momento en que los carritos, las transferrinas, ya no pueden movilizar más hierro porque ya van llenos. Y si sigue habiendo hierro, ese hierro ya no es susceptible de un transportador y entonces va a permear al interior de las células como el riñón, corazón, pulmón, cerebro, y se activa la reacción de Fenton, donde se van a producir radicales hidroxilo que son capaces de oxidar proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, que es lo que de lo que están hechas las células. Dicho de otra manera, las células se van a empezar a morir y esto obviamente no es bueno. Esa sería la respuesta. Hierro sérico alto, la capacidad total de fijación de hierro baja y la saturación se empieza a aumentar gradualmente dependiendo del tiempo que lleve el tratamiento con el hierro. Ah, por cierto, aquí está ¿sí lo ven? El atlas, que es el que pueden adquirir junto con el curso. Es un atlas que tiene más de 200 páginas. Vienen enfermedades lisosomales, leucemias, una microfilaria, por ejemplo. Aquí tenemos leishmania. Aquí tenemos linfocitos activados. Entonces, creo yo es un material que puede ser de gran utilidad y pues ojalá pronto tengamos la oportunidad de estar por allá con todos ustedes. Nada que agradecer, Anita, muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad. En todo caso, estimado Manolo, las gracias las damos nosotros como anfitriones, con un abrazo fraternal a todo México, con un profesional de excelencia. Agradecer a todos y cada uno de los participantes por haber ingresado a nuestra aula virtual, la confianza que nos tienen. Hemos concluido nuestra jornada de hoy satisfactoriamente. Esperemos que toda la información que se ha transmitido de manera científica puedan asimilar y plantear probablemente algunas dudas y preguntas para el día de mañana, que vamos a continuar en el mismo horario específicamente. También felicitarle por la publicación de su libro, de lo cual estamos promocionando, y aquellas personas o participantes que han comprendido la promoción al final de los ciclos que vamos a desarrollar, se va a obsequiar el libro, que quede bien claro, y se les va a entregar físico, de manera física. ¿Verdad, Manolo? Así es, yo estaría viajando, si Dios quiere, a Bolivia, un sueño hecho realidad. Aquí, bueno, el costo del Atlas en México es de $80, el puro Atlas. Muchísimas gracias, Manolo. Entonces, con esto concluimos nuestra jornada y agradecerte nuevamente porque realmente has hecho un viaje larguísimo desde el Perú al México para volver y has logrado alcanzar para tener nuestra sesión programada. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes por su participación. Les esperamos.